Lo que vamos a ver ahora, o lo que empezamos a ver el otro día, son la ecuación de Lagrange-D'Alembert, y tiene la siguiente forma. Voy a hacer las deducciones acá, ¿ah? Pero están en los apuntes. Entonces, estas ecuaciones diferenciales tienen la siguiente forma en general. Es un f i igual f' de i por x más g de i', así, donde f y g son funciones. Son funciones y i' que está acá y acá, ¿no es cierto? Son las derivadas del i. Entonces, lo que suele hacerse para tratar de resolver este problema es, o resolverlo definitivamente, es hacer un pequeño cambio de variable que es i igual p. Eso significa que si uno hace el diferencial de i, el diferencial de i es sencillamente de p. Llamémosle 1 a este. Entonces, si después diferenciamos el i, pero ahora de la expresión que está acá arriba, es decir, de esta, entonces pongamos aquí diferenciando 1, con respecto a x, entonces aquí nos queda que de i. Bueno, primero si hago la sustitución, disculpen, i' igual p, la ecuación me queda i igual a f de p por x más g de p. A esto lo voy a llamar 2. Así que en realidad lo que voy a diferenciar aquí es 2. Es 2, ¿no es cierto? Entonces me queda primero la derivada de f con respecto a p. Aquí tengo este producto que está acá. Pero acuérdense que p depende de x, así que aquí tengo que tener un poco de cuidado. Entonces, supongan que diferencio primero con respecto a x. Eso lo voy a escribir aquí, ¿eh? Para que salga más clarito. Eso es el diferencial de f de p por x más g de p. Aquí se sube la misma regla, ¿no es cierto?, para el producto. Ahí tengo que diferenciar el producto. Entonces, por ejemplo, si diferencio x primero, me queda f de p por dx. Y después, si dejo x fijo, me queda x por el diferencial de f de p. Diferencial de f de p. Más, y acá me queda el diferencial de g de p. Pero el diferencial de f de p es la derivada de f con respecto a p por dp, y este es el diferencial de g con respecto a p por dp. Así que si ahora ordenamos, nos va a quedar, pongamos a este 3, coloquemos 3 acá. Entonces, ya sabíamos que i igual a p, eso significa que di es igual a dp. Y por otro lado, sabemos que el di es esto que está acá, es decir, es f de p de x más, aquí incluso puedo juntar, ¿no es cierto? Me queda x, f' p, f', me queda muy bonito ahí, de p, más g' de p,
y todo esto está por dp, ¿cierto? Entonces, esta es la otra forma que tiene DI, llamémoslo 4. Entonces, usando que DI es dp, y es exactamente esta cantidad que está acá. Aquí me faltó algo. Esto de I a de X, perdón. Aquí hay un pequeño error. Disculpen. De I es P por dx. Disculpa. Ahí sí. Ah, entonces, igualando esta expresión que está aquí con esta que está acá, esto queda de la siguiente manera. Aquí queda P por dx. Esto también es P por dx, ¿no es cierto? Entonces queda fp de x lo voy a volver a escribir. Lo voy a separar porque me conviene más separado. Entonces acá me queda fp de x más x f' p de p más g' p de p. Y ahora voy a juntar términos, los términos que me convenga juntar. Entonces, voy a pasar a la izquierda este término de acá y este término de acá. Entonces, debe quedarme esto de la siguiente manera. Entonces me queda p de x menos fx de x. Aquí. Lo vamos a hacer paso por paso. Y acá me queda menos x f' de p por dp es igual, y al otro lado lo dejo igual, g' de p de p. Así que aquí puedo sacar factor común de x, así que esto me queda p menos f de x por dx menos, ¿qué expresión acá? Menos x f' de p de p es igual a g'. Pero repetí todo. Pero ahí saqué factor común, ¿no es cierto? G' de p. Y ahora multiplico por 1 partido por el diferencial de p. ¿Qué queda? Va a quedar la siguiente ecuación, queda p menos f de x de x a de p menos x f' de p de p es igual a, perdón, el dp se fue, ya no está. Este x lo voy a poner al otro lado para que quede más sugerente nomás. Y acá queda g' de p. Y tengo lo que tengo ahora es una ecuación diferencial, pongámoslo en rojo. Lo que tenemos ahora es una ecuación diferencial. ah, bueno, esa que está ahí. ¿Sí? Y esa es una ecuación diferencial de primer orden que ya conocemos.
Es una ecuación lineal de primer orden, ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo que pasa es que la ecuación es en X ahora. Fíjense, voy a dividir por P menos F de X. O sea, esto es equivalente a dx partido por dp menos f' de p dividido por p menos f de x, ahí, por x es igual a g' de p dividido por p menos f de x. Entonces, si uno mira esto, se da cuenta de lo siguiente. Llamémosle p, un p grande, ¿no es cierto?, de p. Ah, y aquí tengo que pedir algo, ¿no es cierto? A asumir que P es distinto de f de P. No sé por qué le puse f de x aquí, esto es P, ¿eh? Y lo repetí para allá y no me di cuenta. Eso sí, f de x. No, eso es f de P. Pues, sí, todo eso son f de P. Sí. Déjeme ver si lo encuentro en otro lado. Ahí. Se me pasó ese pequeño detalle. Así que ese es f de P, f de P, f de P, disculpen. f de P, f de P y f de P. Entonces, y aquí este también es f de P. Parece que no se nota bien. Entonces, si uno llama P de P a menos f' de P dividido por P menos f de P, hay una prima. Y llama Q de P, Q mayúscula, a G' de P dividido por P menos f de P, obtiene, como les dije, una ecuación, ahí se ve mejor, la ecuación va a quedar de x a de P más P que depende de P por x igual Q de x. Y es así Q de P. Y esa sí que es conocida. O sea, el problema es encontrar x como función de P, del parámetro P. Pero eso sabemos calcularlo ya, ¿cierto? Anotémoslo ahí con rojo. Eso es calculable. Ya. Eso sabemos calcularlo. ¿Cuál es la solución de eso? Si uno quiere calcularla, recuérdenlo. La solución de eso es x de p es igual a e elevado menos la integral de p de p. Y ahora aquí tengo que integrar con respecto al p chico. La integral de e elevado a integral de p ser p grande. No lo confundamos por q de p más c.
Esa es la solución de ese problema. Bueno, esa es fácil de, es, como les dije, es fácil de calcular. Ahora, si x igual x de p, llamémosla de otra forma, pongámosle otra letra en lugar de poner x igual x de p, pongámosle, o si usted quiere, para dejarlo más claro, x es una función de p, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, ¿cuál es la solución del problema? Acuérdense cuál era la ecuación del problema, la ecuación original. Entonces, la ecuación original es esta que está aquí. Y igual f de y', x más g de y'. Pero haciendo el cambio y igual p, la transformamos en 2 que está acá. Pero p, ya sé lo que vale x. X vale h de p. Así que lo que puedo hacer para encontrar la solución es sencillamente sustituirlo ahí, ¿no? Ese va a ser el i. Entonces, entonces de 2. Bueno, aquí, si x es igual h de p, el p, ¿qué cosa es? Si es que invertible la función es h menos 1, es h menos 1, pongámoslo así, h menos 1 de x. Entonces, sustituyendo p, ¿qué número tenemos aquí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A ese pongámosle 5. Sustituyendo 5 en 2. ¿Cuál era 5? 5 era igual a f de p x más g de p. Se obtiene I igual, bueno, aquí tengo el f, tengo que poner lo que vale p ahora, de h menos 1 de x por x más g de h menos 1 x. Ahí está. Entonces esa es la solución general de la ecuación de D'Alembert, o de Lagrange. Lagrange. Entonces supongamos ahora un caso particular. Este tipo de ecuaciones diferenciales son muy especiales para problemas geométricos como los que hemos visto hasta ahora, para buscar lugares geométricos, soluciones como envolventes, etc. Eh, bueno, el primer caso particular es qué pasa si f de p es p no. Vamos a estudiar ese caso en particular. Y esa situación se llama, o la ecuación que queda, ¿cómo es la ecuación que queda entonces? Si el f de p es i igual p por x más g de p.
Y esta ecuación se llama ecuación de Clairaut. Aquí me faltó. Un momento. Cle- Esa es la ecuación de Clairaut. Entonces veamos qué pasa con la ecuación de Clairaut. De nuevo hagamos la sustitución, hagámoslo todo, I igual P. Eso implica que de I es igual a P de X. Después diferenciemos, llamémosle a esto, parece que íbamos en 5, 6. Ahora diferenciamos 6. ¿Cuánto vale también de I? Es el diferencial de Px más G de P. Y ya sabíamos cómo hacer esto, ¿no es cierto? Entonces nos queda primero el diferencial de X, nos queda P de X, más la derivada de P es sencillamente 1. Entonces, y el diferencial de P, es de P nomás, más, esto es el diferencial de P por X. Más, y acá, este es el diferencial de G de P, y ese es G' P de P. Así que eso es P de X más X de P más G' P de P. Así que vamos a igualar esta parte de acá con esta parte de acá y nos queda P de X es igual P de X más X de P más G' P de P. Y si nos fijamos, bueno, estas dos se cancelan, así que la ecuación que obtenemos es X, y voy a factorizar, X más G' de P por dp es igual a 0. Y eso tiene dos salidas, ¿no es cierto? Tiene dos soluciones posibles. La primera, aquí, aquí arreglar un poco a ver si puedo. La primera es dp igual 0 o la otra alternativa es x más g' de p igual 0. Si dp es igual 0, eso significa que p es una constante. Si x más g' de p es 0, eso implica que x es una función de p es igual a menos g' de p. Acuérdense que g es una función dada, ¿ya? Entonces tengo esas dos alternativas. Tengo esta o esta que está acá. Entonces a esta llamémosle i y a esta le llamamos 2i. Entonces veamos qué pasa con i primero. Con i. Si p es igual c, ¿cuál es la ecuación? Si p es igual c, entonces se sustituye ¿en dónde? Inmediatamente en la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Esta que está acá. La ecuación de Clairaut. Así que queda en 6. Nos queda que i es igual a c por x
más G' evaluado en C. Pero C es una constante. C es una constante. De manera que esto también es una constante. Así que llamamos 7 a esta ecuación que está acá, que representa, esta es una familia de curvas. Es una familia de curvas. ¿Y qué tipo de curvas? Si esta es una constante y C está multiplicando a X, es una recta, es una familia de rectas. Eso es una familia de rectas. Y esa familia de rectas, la 7, es la solución general de la ecuación. Esa es la solución general de la ecuación. Entonces, ya tenemos I, vimos qué pasaba con el caso I, veamos qué pasa con el caso 2I. 2I. Tenemos X de P igual a menos G'. Vamos a ver ejemplos de esto, así que vamos a bajar a la tierra el tema específico. Entonces, si tenemos 2i, eso significa que x de p igual menos g de p. Pero si volvemos a la ecuación original, a esta, la número 6, y sabemos que x de p igual menos g' de p, tenemos que reemplazarlo aquí y obtenemos a i como una función dependiendo de p. Entonces, reemplazando en 6, reemplazando este valor en 6, tengo que subir un poco. Ahí. Se obtiene. ¿Qué cosa se obtiene? Se obtiene que I de P es igual a menos P G' de P más G de P. O sea, tengo dos, déjenme anotarlas aquí de nuevo. Estas se llaman ecuaciones paramétricas. Tengo ecuaciones paramétricas, X de P igual menos G' de P. Y acá tengo I de P igual menos P G' de P más G de P. Aquí no se ve muy bien este. Ahí. Así que estas dos son ecuaciones paramétricas. Eliminando P de ambas expresiones, se obtiene la ecuación de una curva. Se obtiene la ecuación de una curva. Entonces, esa curva que se obtiene, la curva obtenida, uno la puede dejar expresada también en términos de las ecuaciones paramétricas. La curva obtenida no es una solución general del problema.
no es una solución general del problema. La curva obtenida no es una solución del problema. Y si no lo es una solución, se trata de una solución singular. Ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Se trata de una solución singular de la ecuación diferencial. Un segundo. Singular de la ecuación diferencial ordinaria de Clairaut original. ¿Pero qué significa eso? En general, o a veces, pongamos mejor, no en general, a veces representa, eso hay que verificarlo, a la envolvente de la familia. Bueno, la envolvente sabemos que es una solución singular de la familia. Ah, ok. Podemos calcular, por ejemplo, bueno, vamos a hacer problemas antes de esto. Déjenme ver una cosa. Ya, eso lo podemos ver después. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Veamos un ejemplo concreto. Ejemplo. Veamos la familia de curvas. Veamos la familia de curvas, tales que tienen la propiedad siguiente. La suma de las intersecciones la suma de las intersecciones pa, de las tangentes de la familia. Suma. No, esto hay que arreglarlo. De los trazos. De los trazos definidos por las intersecciones de cada tangente, intersecciones de la tangente a una curva en un punto P de ella, con los ejes
es constante. Entonces examinemos la familia de curvas tales que la suma de las intersecciones de los trazos definidos por las intersecciones de la tangente de una curva en un punto P, E de ellas, con los ejes, es constante. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, estudiamos ese caso específico. Veamos acá. Hagamos un... Este está acá. Bueno, el eje, siempre esos ejes me quedan... No me quedan muy bien. Recuerden que aquí vamos a ver hartas envolventes de aquí para adelante, no solamente con este método. Entonces, ya, pasemos aquí una recta, hagámoslo más fácil así, y la curva por acá. Tengo que dibujarla así para que no me quede. Y aquí está el punto B. Traten de hacer más problemas de estos porque obviamente tienen algunos problemas con geometría analítica. Entonces, es el punto P. Entonces, este punto P es el punto psi, eta. Ese es el eje de la Y y ese es el eje de las X. Así que lo que tengo que obtener es este punto Q que está aquí y este punto R que está acá. Entonces, lo que está diciendo es que la suma de este trazo de aquí más este trazo de acá es constante. Es decir, tengo que OP más OQ es una constante. Entonces, bueno, la ecuación de la tangente. Ecuación de la tangente. Tenemos que encontrar este es el punto x sub q, 0. Esta es una R. Y ese es el punto 0, y sub R. Así que la ecuación de la tangente, ¿cuál es? Es I menos psi, eta, perdón. I menos z igual a I'. Esta es la curva C, que tiene ecuación I igual a I de X. Entonces me queda I' de psi por X menos psi, ¿no es cierto? Y si quiero encontrar la intersección con el eje X, intersección con eje X, como siempre, se logra haciendo I igual 0, así que me queda menos eta es igual a I' de psi X menos psi. Bueno, esto es conocido, pero hagamos el cálculo otra vez, ¿no? Así que nos queda que menos eta dividido por I' de psi es igual a X menos psi. Y eso implica, bueno, y el X menos psi ahora es el XQ este, ¿no es cierto? Así que XQ es igual a psi menos eta partido por I' de psi. Esa es una. Así que ya tengo el X sub Q. Estoy suponiendo que está a la derecha, ¿no es cierto? Así que ese es el valor de OQ. En estricto rigor debería tomar el módulo porque podría estar hacia el otro lado, pero bueno. Veamos ahora cuánto vale OR. Entonces, intersección con el eje Y. O sea, ese es el punto 0, y sub R. Entonces, para eso implica hacer X igual 0. O sea, volvemos a la ecuación de la tangente está acá. Si X vale 0,
¿Cuánto me queda? Me queda que I sub R ahora, menos eta, es igual a I' de psi, y acá queda XR, perdón, el S vale 0. Ups. Acá queda 0 menos psi. Y ahora sencillamente despejamos. Eso implica, ¿qué cosa? Me queda I sub R. I sub R es igual a eta, que va a ser el lado derecho, menos psi por I' de psi. Okay. Así que ese es el punto I sub R, y si ese es el punto I sub R, esa es la distancia OR. Esa es la distancia OR. Así que, bueno, y ahora tenemos que aplicar la condición. Y ahora, bueno, como el punto si eta es genérico, cambiamos psi eta por xi nomás. Así que tenemos que IR es I menos X y prima. Voy a borrar ahí porque eso parece un igual. Y el otro, ¿cuál es? Es el XR. XR, ¿cuál es XR? XQ, perdón. X sub Q es igual a la expresión que está ahí arriba. Sí, perdón. Me queda X menos Y partido por Y'. Así que, bueno, la condición era OQ igual UQ más OR igual constante. Vamos a llamarle constante, le vamos a llamar K. Entonces queda OQ más OR es. Entonces queda X menos Y partido por Y'. Más el QR, el OR, perdón. OR es I menos XY'. Y eso debiese ser igual a una constante. Así que mi ecuación diferencial está dada por esa expresión que está ahí. A ver, x y prima y menos x y prima. Perfecto. Entonces ahora sencillamente tenemos que distribuir y ver qué tipo de ecuación es esta. Por ejemplo, multipliquemos por y' para eliminar este cociente que está ahí, ¿cierto? Multiplicando por y', llamémosle a este, ¿qué numerito? Ya tenemos. A ver, déjenme ver acá. No. Voy a aplicarle una letra. Llamémosle a esto A. Entonces, multiplicando A por y', entonces queda X por y' menos Y, se me va ese, más, mire qué maravilla. Y acá me queda y', factor de y menos x y' es igual a una constante por y'. Y ahora debiéramos juntar, bueno, esto queda x y' menos y más y' por y
menos x y prima al cuadrado. Ese, ahí podríamos tener un problema con el cuadrado, ¿no? Veamos qué pasa acá. Igual Capori. Igual Capori prima. Entonces, déjenme ver aquí porque el problema es que aquí tenemos un y' al cuadrado y eso podría significar algo no agradable. Entonces, déjenme ver bien todas las cosas que tienen y' acá. Deberíamos juntarlas todas. Entonces, déjenme juntar todas las cosas que tienen y'. Aquí hay un x por y', las voy a juntar al lado izquierdo. Entonces, esta tiene y', este tiene y esta tiene y'. Solamente que está al cuadrado. Son muchas y' al cuadrado. Y hay un i que está solito. Las cosas que tienen i, las cosas que están libres, el único que está libre parece que es ese. Déjenme juntar esto. Ya, bueno. Vámonos a la derecha. El x' al cuadrado lo paso por el otro lado. Con signo positivo. Y después tengo que pasar, ¿qué otra cosa más? Menos el xy' que está ahí. Ahí está. Entonces pasé esos dos allá y acá me quedó y factor de y' menos 1. Ya. Y aquí, ¿qué otra cosa puedo juntar? Fíjense aquí, podría juntar estos x, el primero, es x por y', lo estoy haciendo aquí mismo, así que... Ups. Aquí reagrupar puede ser complicado. Me queda x por y', más k por y'. mm, y ya, bueno, menos xy'. Entonces aquí podría sacar, por ejemplo, a ver, xy' está multiplicando a y' acá y acá está multiplicando menos 1. Entonces lo podría colocar como xy' factor de y' menos 1. Miren, se van a ir unas cosas. Ahí está. Más k por y'. Vamos a ver acá. Y este es y por y' menos 1. Ya se me está acabando la hoja, voy a tener que sacar otro. Entonces queda y por y' menos 1 y factor de esta cosa que está acá. Y ahora podría dividir por el y' menos 1 que tengo ahí. Eso parece un cuadrado, ¿eh?
y'. Y ahora, ¿qué pasa si divido por y' menos 1? Miren, al dividir por y' menos 1, elimina inmediatamente una solución que es y' igual 1. Y' menos 1 tiene que ser distinto de 0 para dividir. O sea, esto no es, tengo que suponer que y' distinto de 1. Ya, entonces, si divido, me queda y es igual, ¿a qué cosa? Es igual a y' por x más k y' partido por y' menos 1. Entonces, fíjense qué sucedió. Déjenme... Ahí. ¿Y eso qué cosa es? Eso es y' x, y aquí junto, y esta función k, ¿no es cierto? Déjenme anotarlo bien, y' menos 1. Entonces, este es y' por x, y esta es g de y'. O sea, ¿qué forma tiene esta ecuación de aquí? Anotémosla acá, para no perder el hilo. La voy a anotar de nuevo. Y es igual y' x por x más k, que es una constante que medí, y' partido por y' menos 1. Así que este es el g de y. Así que si quiero resolver esta cosa, ¿cuál es yo ya conozco el resultado de esto, ¿no es cierto? Ya deduje. Esta es una ecuación de Clairaut. Por ejemplo, en el problema, siempre salen cosas parecidas a esta. En el ejemplo de ayer, en el problema geométrico, la ecuación que salía, la ecuación diferencial, era una ecuación de Bernoulli o de Bernoulli. Aquí, esta es una ecuación de Clairaut. Entonces, si uno hace la sustitución y igual p de x, igual p, perdón, ¿cómo queda? Queda y igual a y' se sustituye por p, me queda px más k, p partido por p menos 1. ¿Y cuál es la solución general? Solución general es la constante, ¿no es cierto? Son familias de rectas. Cx más k por c dividido por c menos 1. Ya, necesito pasarme a otro cuadernillo. Espera un segundito. Entonces anotemos la ecuación aquí. Solución general. Solución general es igual Cx. Se pegó. Hay que esperar un segundo. Entonces la solución general. La solución general. ¿Cuál es? Es I igual a Cx más KC partido por C menos 1. Déjenme ver si me equivoqué. No, KC, C menos 1. Esa es la solución general. Solución general. ¿Y qué cosa es eso? Es una familia de rectas. Ahora vamos por la solución singular. Veamos cuál es la solución singular. ¿Cuáles son las soluciones singulares? Ahí están, ¿no es cierto? Hay que buscar las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son x de p igual menos g' de p.
I de P igual menos P G' de P más G de P. Déjenme anotarlas. Entonces recordamos que perdón, busquemos la solución singular. Entonces vamos a las ecuaciones paramétricas. Entonces la primera es que x de p igual menos gp de p. Y la solución, el i de p era qué cosa? Menos p gp. eh, perdón, aquí eso, disculpen. ¿Cuál era ya, aquí está la x de p menos g' de p. Ya. P por g', p por g', ahí queda p por g' de p. Eso es menos g' de p. ¿Estamos bien? P por g' de p más g de p. Menos p por g' de p más g de p. Listo. Pero sabemos ya cuál es g, ¿no es cierto? Recordemos que g, en este caso g, ¿cuánto es? En este caso, g de p es igual a kp partido por p menos 1. Entonces, ¿cuánto vale g' de p? Abajo queda p menos 1 al cuadrado. Aquí. Así que aquí queda un k. La derivada de lo de arriba es 1, así que queda p menos 1 primero. Menos. Después la derivada de lo de abajo también es 1. Así que multiplicado por el p me queda menos p. Así que esos señores se van y debería quedar menos 1 partido por p menos 1. P menos 1 al cuadrado. Si es que hicimos todo bien, porque déjenme revisarlo. Pero el G lleva el K arriba y me faltó el K. El signo no me suena mucho. Déjenme ver si el signo es importante en este caso o no. Porque la ecuación, a ver. Déjenme ver la ecuación que obtuvimos al final. Era más Kp, no sé qué están cierto, ¿no? Es X por P más Kp partido por P menos 1. Partido por P menos 1, efectivamente. Así que parece que P menos 1. No sé si es 1, al final la derivada es esto de aquí. P menos 1, sí, es con un signo menos. Bueno, y ahí tenemos las dos ecuaciones, porque ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Entonces las ecuaciones paramétricas se transforman, entonces, ¿cómo me queda el IDP?
y de P es igual a menos P, con ese menos que está acá arriba, va a quedar más. Entonces queda más K por P dividido por P menos 1 al cuadrado, más, señores, G de P. Así que tengo dos ecuaciones. La primera, G de P, X de P igual menos G' de P, que ya la tengo. Perdón, se lo borro. Menos G' de P. También queda entonces más, aquí queda Kp partido por no, Kp. Ahora aquí es Kp, esto es G', es Kp. Aquí es menos K y se borra ese P. Acá es Kp partido por P menos 1 al cuadrado. Ya, más el G de P, que era Kp partido por P menos 1. A ver, espérense. No, perdón, porque estoy en X de P ahí nomás. Así que ahí sí. Ya, y ahora pongo el GP es lo que vale, ¿no? Ah, y GP era KP partido por P menos 1. Ahí está. Entonces tengo esas dos ecuaciones paramétricas tengo esas dos ecuaciones paramétricas para la curva que es solución singular de la curva original.